Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy vamos a visitar tierras manchegas, vamos a visitar Valdepeñas, mi querida Valdepeñas, y lo vamos a hacer de la mano del máximo responsable de arqueología en este municipio, Julián Vélez o Vélez. Muy buenos días, Julián. Hola, buenos días, Jorge. Bueno, contigo hace ya unos años estuvimos hablando del Cerro de las Cabezas, el yacimiento íbero del Cerro de las Cabezas. Y hoy vamos a hablar de otro gran descubrimiento que sucedió hace ya un par de años o tres y que sigue todavía hoy en día, se sigue excavando. Hemos estado hablando antes y me lo estabas comentando que estáis excavando en la sacristía. Y fue un yacimiento realmente, y perdona la palabra, pero es que es así, sensacional, porque se Bueno, encontró un camposanto bajo el suelo de la iglesia de la Asunción de Valdepeñas. Cuéntanos primero el contexto histórico bien, de este lugar. bien, la cuestión surge, pues, la iglesia de Valdepeñas, pues llevaba ya desde los años 70 prácticamente en que no se había hecho ningún, digamos, retoque en los tejados, había problemas de goteras, había problemas en el solado del suelo que estaba partido, se habían roto muchas baldosas grandes, entonces había ya que darle una vuelta, pero no una vuelta simplemente para arreglarle la cara, no, una vuelta integral, una reforma integral de toda la iglesia. Entonces ya en el año 2014 el propio ayuntamiento por su cuenta y con la colaboración lógicamente de la iglesia estuvo arreglando toda la torre, que había problemas de accesibilidad al chapitel y había problemas pues de caída de algunas de las placas de plomo que tiene la torre. Posteriormente, ya en el 2016, el ayuntamiento, mejor dicho, la iglesia, en colaboración con el ayuntamiento, iniciaron un gran proyecto integral. ¿Qué significaba eso? Pues que había que darle una vuelta total a la iglesia. Tejados, interiores, suelo, subsuelo, fachadas y todas las estancias de la iglesia iban a ser afectadas. Entonces, a partir de ahí, digamos, se inician los trabajos de restauración, principalmente de la iglesia, y con lo que conllevó aquello, pues a veces incluso el cierre de parte de la iglesia, porque no se podía estar trabajando y a la vez repicando y dando misa, como se suele decir. Y esos fueron los inicios de la, digamos, excavación del gran yacimiento que es la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora. No deja de ser una gran iglesia parroquial, pero no deja de ser un yacimiento arqueológico. Esos fueron así los inicios. Eh, la magnitud de este yacimiento es asombroso porque se han encontrado varios centenares, incluso hasta miles de cuerpos enterrados allí. Ahora vamos a, Bien, ahora vamos a hablar del contexto histórico. Antes hemos hablado de la historia del descubrimiento y ahora vamos a hablar del contexto histórico de este yacimiento. Primero, a qué periodos pertenece y luego ya más adelante seguiremos hablando de otros temas como el arqueológico, incluso el de los propietarios de esas tumbas, si se sabe de alguno que podría ser un personaje que se ha identificado, ¿no? Pero de todas estas cosas lo hablaremos luego. Primero vamos a centrarnos en los periodos en los que podemos bien, como es englobar esto. lógico, pues toda ciudad tiene su origen. Valdepeñas, su origen hay que remontarlo pues a periodos posteriores a la batalla de las Navas de Tolosa, en que prácticamente ya esta zona que servía un poco de franja intermedia entre árabes, entre los musulmanes, digamos, y cristianos, en los siglos XI, siglo XII, siglo XIII, pues finalmente a través de cuando ya se dio la batalla de las Navas de Tolosa, digamos, se configura una cierta o una relativa paz, digamos, en el área. No deja de ser una frontera que siguió teniendo, digamos, sus pequeños ataques entre musulmanes y cristianos, a pesar de que ya era zona cristiana. Entonces, ese es el momento, el siglo XIII, el siglo XIV, en que poblaciones cercanas aquí a lo que es el actual Valdepeñas
pues ya se habían iniciado sus pequeños asentamientos en torno al río Jabalón principalmente, y Valdepeñas comienza también a aparecer ya en algunos textos de la Orden de Calatrava. Tenemos que tener en cuenta sobre todo eso, que estamos dentro del campo de Calatrava. Eso es principal y vital para comprender la importancia histórica de la ciudad, pues, de Valdepeñas. A partir de ahí, pues comienza a aparecer, como digo, Valdepeñas en los textos y, lógicamente, comienza a asentarse pequeña población en torno a lo que es la vega de lo que se llama un río de la Veguilla, que va a dar es una pequeña afluente del Jabalón. No hay constancia histórica que nos diga, pues esta fecha aquí ya había población, pero creemos que en torno a finales del siglo XIII y XIV ya hay una población importante, lo cual conlleva que también si hay población porque en torno a una iglesia se va formando alrededor el pueblo. La iglesia es lo principal, el elemento principal que aglutina, y si hay un castillo, mucho más todavía. Entonces hay ahí dos historias que no están confirmadas en lo referente a la posibilidad de que hubiera aquí una estructura defensiva de cierta importancia, como la hubo en Manzanares, como la hubo en Almagro, como la hubo en otras ciudades del área del campo de Calatrava, pero son historias que no se han constatado arqueológicamente. Hablan de un castillo y con su posible iglesia, o hablan de un gran castillo y la reutilización de esos grandes paredones de ese castillo para luego construir la iglesia. Porque evidentemente la actual iglesia no surge de repente. ¡Hala! Nos ponemos a construirla. Surge porque primero hay un poder económico que se puede permitir construir esa gran parroquia, digamos, esa gran estructura que tenemos en el centro de la ciudad de Valdepeñas. Lógicamente eso surgiría con una primera iglesia pequeñita, que poco a poco va aglutinando personal, va aglutinando pueblos cercanos, como nos hablan de Aberturas, de Santa María de las Flores, nos hablan de San Miguel, del puente de San Miguel, junto al Cerro de las Cabezas, y bueno, pues si se va juntando gente en torno a esa iglesia, llega un momento en que la iglesia se les queda pequeña. Ese es un poco el estudio sobre el que realmente van, digamos, los tiros más fijos. Y entonces, a finales del siglo XIV, siglo XV, comienza realmente a construirse hacia 1490 lo que es la actual iglesia. Y durante el siglo XV y siglo XVI se está construyendo y ya a mediados del siglo XVI prácticamente está terminada. Aunque luego, lógicamente, en el XVII, en el XVIII, pues había reconstrucciones, se les caería, un rayo partió también el chapitel, o sea, hubo digamos, una historia posterior. Pero los inicios hay que buscarlos de lo que es la actual iglesia y lo que ha sido el yacimiento que hemos encontrado en el interior en el siglo XV. Esos serían realmente los inicios. A partir de ahí va evolucionando la construcción propiamente de la misma iglesia. Y lo que es el propósito de esta entrevista, este camposanto, bien, las evidencias más antiguas para poder fechar el inicio de este uso como lugar de enterramiento. Lo suyo, vamos a ver, cuando iniciamos ya las tareas de restauración, pues ya se terminó el tejado, bueno, con los problemas que posteriormente hubo del tejado, porque hubo parte de ese tejado que por problemas técnicos, no sé qué, entre la empresa y la arquitecta, pues bueno, dilucidaron lo que había pasado. En fin, ya prácticamente lo tienen ya arreglado para volver a poner la teja, pero bueno, todavía están en ello. Bueno, pues comenzamos a trabajar en el interior. Comenzamos a levantar el suelo y lo que esperábamos era lo que nos apareció. Todas las iglesias han sido siempre los cementerios de todas las poblaciones. No había cementerios específicos. Hasta el siglo XVIII, que Carlos III, a través de la Real Cédula de 1787, prohíbe, por cuestiones lógicamente de enfermedades, es decir, la unión cementerio, enfermedades, sepulturas era clara y era evidente, y eso había que eliminarlo. Y prohibieron los cementerios en el interior de las iglesias. No solamente hemos encontrado cementerios en esta iglesia, hemos encontrado cementerios también en la iglesia del Santo Cristo, que es una ermita, estaba entonces fuera de Valdepeñas, pero también había enterramientos en el interior de la iglesia. Es decir, eran los sitios
de culto, eran lugares santos y eran los lugares de, lógicamente, para enterrar todos los familiares, por desgracia, morían. Y esas familias tenían sus puntos, o digamos, sus sepulturas en propiedad. Y es lo que nosotros hemos encontrado al levantar el suelo. Ya en la restauración que se hizo en los años 70 del siglo XX, al levantar el suelo y poner el suelo que había anteriormente, hicieron un gran destrozo de las tumbas. No solo de ahí, sino principalmente de la capilla manierista, de la que ahora posteriormente hablaré, incluso de las cristas que se han localizado. En parte fueron destruidas. ¿Para qué? Para meter, bueno, la calefacción que se metió, se destruyeron muchas tumbas, muchos restos óseos se tiraron, digamos, a las escombreras, y todo eso lo hemos visto ahora al levantar nuevamente el suelo y realmente realizar una excavación como debe ser, respetando sobre todo que al fin y al cabo son sepulturas de personas de hace 200 años, de hace 300 años, que algunos de sus descendientes actualmente viven en Valdepeñas, los conocemos por sus apellidos. Entonces, manteniendo digamos, ese respeto, ese escrupuloso, se han llevado a cabo unas 8 o 10 catas principalmente. No era intención de excavar el cementerio. Pero ¿cómo localizar? El cementerio, lógicamente, por escrituras sabíamos que existía, porque ya nos hablaban los escritos del siglo XVIII, del siglo XIX, de las tumbas que había en el interior, de las familias, que cada vez que ocurría digamos, una muerte, pues había que abrir las tumbas con el correspondiente mal olor que se producía en las iglesias. Que al fin y al cabo las iglesias en esa época no eran nada más que digamos, un punto de enfermedades tremendas, con unos olores tremendos. Que muchas veces decimos lo de los santos óleos o de utilizar humos con cierta, digamos, olores para evitar todos esos malos olores de las sepulturas, porque muchas sepulturas prácticamente estaban a ras de suelo. Entonces, lógicamente, cuando se produce la putrefacción de los cuerpos, pues era insoportable estar en las iglesias. Y lo cuentan así los relatos históricos, ¿sabes? Todo esto surge primero porque encontramos el osario. Y ahí parte, digamos, el estudio y los posteriores estudios que estamos haciendo sobre los restos humanos encontrados en general en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. El osario estaba situado encima de la bóveda de una de las naves de la iglesia. La nave está compuesta de una nave principal, la iglesia de una nave principal, la nave de San Lorenzo al lado, a mano derecha, y la capilla del Cristo. Y encima de esa capilla del Cristo, una capilla manierista posterior, digamos, de propiedad exclusiva de personajes de la curia o digamos de la religión, perdón, de la comarca de los Calatravos, era personal Calatravo, pues se hicieron su propia capilla y sus propias tumbas para enterrarse. Bueno, pues encima apareció un osario que estaba encima de la bóveda y recorría toda la pared norte hacia abajo, hacia el suelo. Y en ese hueco, de prácticamente 6 metros por 2 metros de ancho, es donde localizamos 6.333 muertos, cadáveres. ¿Por qué decimos ese número exacto? Porque en principio se han estudiado ya los cráneos. Si hay esos cráneos, y habrá más porque algunos aparecieron partidos, machacados, en fin, no se tienen todos, pero bueno, estos 6.300 y pico ya en parte se han estudiado por alumnos de los doctorandos de la Universidad de Granada. Eso es lo que apareció en el osario. Todos esos huesos se han sacado y ahora están en estudio por parte de, digamos, un departamento de antropología física de la Universidad de Granada. Eso por un lado. Por otro lado, cuando bajamos abajo, levantamos el suelo, nos encontramos las tumbas. Tumbas, lógicamente, con orientación este-oeste, siempre mirando a la salida del sol, porque, digamos, es previsible futuro, digamos, para los creyentes, de donde vendrá el Salvador para resucitarlos. Entonces, están todos mirando hacia el este, salvo los de la capilla de los Calatravos,
ellos, digamos, tenían exclusividad para mirar al norte. Entonces sus tumbas tenían otra orientación. Además eran tumbas, estas de la capilla manierista, en las que sus tumbas estaban cubiertas por grandes laudas, con la inscripción de a quién pertenecía o a qué familia pertenecía esa tumba. Ahí se encontraron alrededor de unas 40 y tantas tumbas. El problema de que muchas de esas laudas, en la excavación de los años 70, cuando se levantaron, se partieron, se rompieron y se tiraron. Y solo digamos, ha llegado hasta nosotros unas 14 o 15 que se encontraban en las paredes y que se encuentran actualmente en las paredes de esa capilla manierista, que cuando se ha hecho catas murarias ha dado otros resultados sorprendentes, con pinturas excelentes, con hornacinas, en fin, otra serie de cuestiones, aparte de, digamos, de las propias sepulturas que encontramos aquí. Otras grandes sorpresas que encontramos en la excavación ya general de la nave mayor y de la nave de San Lorenzo, encontramos alrededor, hay unas 300, 400 tumbas. Cada tumba puede tener 2, 3 o 4 enterramientos. Esto es lo que hay ahora mismo. Pero hay que tener en cuenta que cada X tiempo se hacían mondas. ¿Qué son las mondas? Las mondas es cuando una familia que tiene una tumba en propiedad, pues la tiene llena. Si se muere alguna persona de esa familia, tienen que ponerla en esa tumba, no tienen ya espacio. Y como no se puede enterrar en otro lado, nada más que en la iglesia, o algunos pequeños enterramientos que hay alrededor de la iglesia, no más de 30 metros, porque sigue siendo zona santa, pues bueno, tienen que limpiar esa tumba, es decir, mondarla, limpiarla, sacar sus huesos y llevarlos al osario, que es donde luego encontramos nosotros los cuerpos que se han sacado. Entonces calculamos que ahí puede haber perfectamente, pues multipliquemos 300, 400 tumbas por 3, 4 personas, pues nos hacemos fácilmente las cuentas. Lo que puede quedar ahí, en principio, que luego te puedes llevar muchas sorpresas. Sorpresas como luego la localización de cristas. De eso no se sabía nada. Sabíamos que había una crista en la capilla de San Lorenzo, bajo el altar de San Lorenzo, porque hay escritos que nos indican pues, que al bajar las escaleras encontraríamos a mano derecha y a mano izquierda 21 nichos correspondientes pues, principalmente a los curas y personal que trabajaba en la iglesia. Esa fue otro de los, digamos, sorpresas que encontramos. Había otra sorpresa, pero había que buscarla. Los textos también nos hablan de la crista bajo el coro. Pero claro, cristas bajo el coro, ¿para dónde? Para pegar a la torre, hacia el centro de la iglesia, había que buscarlo. Pero había un dato importante, y es que la iglesia de Valdepeñas y la iglesia de La Solana fueron construidos probablemente por el mismo maestro. Y el mismo maestro pues utilizó similares características en la construcción de torres, de contrafuertes, de sistemas constructivos y también de construcción de cristas. Y hay una crista similar en la iglesia de La Solana, también bajo el coro. Pues solo fue hacer que visitar la iglesia de San La Solana, ver más o menos por dónde caía, y nos fuimos a la de La Solana, a la de Valdepeñas, perdón, y localizamos una gran crista con 96 nichos, 45 a un lado, 45 al otro, pero que había sido afectado por las obras del año 70. Volvemos otra vez a los años 70, el gran daño que hicieron que estuvo bien porque necesitaba hacerse la obra, porque estaba muy mal también en aquellos hechos. Lógicamente no se aplicaron técnicas arqueológicas adecuadas, ni se tuvo digamos, el pequeño pudor de respetar un poco lo que allí había, porque al fin y al cabo allí había personas enterradas. Y estas que encontramos aquí, además, son nichos en las que muchos los abrieron, sacaron los cuerpos y destrozaron los cuerpos y se encontraron luego amontonados perfectamente allí. Pero no es eso solo lo único que encontramos. Una cuestión que también se hizo en los años 70 fue picar todas las paredes del interior de la iglesia. Paredes que en muchos casos estaban estucadas con pinturas, estaban o enfocadas y luego pintadas con cal para darle claridad al interior, claridad natural al interior de las iglesias. Entonces esa cal
además de ser un elemento que limpia, estamos ahora hablando tanto de la limpieza de las manos, de productos que utilizamos para cualquier tipo de limpieza, la cal siempre se ha utilizado como un elemento de limpieza. Pero no solo eso, había también altares, pequeños altares alrededor de la iglesia, hechos con madera, hechos con yesos, hechos con escayolas, que fueron destruidos también. Y todo eso lo tiraron a esas criptas, y ahí no lo hemos encontrado. Muertos de los nichos, restos de los altares, un pequeño desastre. Y lo mejor de todo es que esos nichos, cuando ya algunos se han abierto, o algunos que tenían digamos, las paredes rotas, pues están los cuerpos íntegros, semisecos, digamos, bastante bien, se localizan muy bien con sus ropas puestas. Entonces se puede hacer un estudio antropológico muy bueno de ese, digamos, de lo que ha quedado de esos cuerpos, de esos 96 cuerpos que había en esa cripta. En el resto de la iglesia, bueno, pues tumbas, tumbas y tumbas, que lógicamente son distintas. El estudio arqueológico nos ha llevado a distinguir entre las tumbas para los ricos y las tumbas para los pobres. Porque para, digamos, morirse y también enterrarse, hay diferencias entre el que es rico y el pobre. Y eso ha sido toda la historia y lo estamos viendo en la actualidad también. Vamos a un cementerio actual y rápidamente entendemos dónde se sitúa una clase y dónde se sitúa una clase normal, hablando de estamentos en la sociedad. O aquí ocurre lo mismo. Cuanto más cerca del altar principal, nos está indicando un mayor poder económico, porque las tumbas valen más caras. La iglesia vivía de sus tierras, de sus posesiones, pero la iglesia vivía también de la venta de esas tumbas. Y además, otro hecho que también nos indica el estatus social de esos personajes. Si están enterrados en sudarios o no están enterrados en sudarios o están enterrados en cajas de madera. No todo el mundo podía permitirse el lujo de coger y enterrarse en una caja de madera. Entonces, en las primeras filas pegadas al altar, nos encontramos que la mayor parte pues tienen sus cajas, están enterrados en sus cajas, o al menos en sudarios, porque siempre han quedado restos de las telas, siempre quedan. Conforme nos vamos alejando del altar o nos vamos alejando hacia los laterales, pues se va viendo digamos, ese estatus social que va de más a menos. Y ya, digamos, los más pobres, que no tenían ni dónde caerse, estarían enterrados en los exteriores de la iglesia, en pequeños corralillos, delante de lo que es hoy día la Plaza España, la que en septiembre ponemos a bailar y todo esto. La fiesta del vino. Estamos bailando encima de unas tumbas. Eso que lo sepamos, ¿sabes? Bueno, pues esto es principalmente lo que encontramos en este gran yacimiento, que no es otra cosa que el primer cementerio de Valdepeñas. Porque a partir ya del siglo XVIII desaparece, se prohíbe. Y ya se empiezan a crear los cementerios al exterior de las poblaciones, por una cuestión más que nada higiénica. Un hecho, evidentemente, que a la iglesia no le gustó para nada, porque perdía ahí, su monopolio. Monopolio y uno de los, centros de sacar dinero a la población, ¿sabes? Pero que es un hecho que estuvo funcionando desde el 1400 que comienza, que hay constancia de que ya está en la iglesia, hasta finales del 1780, 1790, en la que ya prácticamente se prohíbe totalmente, aunque bueno, algunos todavía seguían enterrándose, para algunos párrocos, algunos personajes principales, y se lleva ya al cementerio de la Iglesia del Cristo. Alrededor de la Iglesia del Cristo, que estaba en las afueras, no donde está ahora, que es prácticamente centro, pues se construye un gran cementerio que duró hasta finales del siglo XIX, en que ya se vuelve a hacer otro nuevo cementerio, ya cerca de donde está la actual central eléctrica, una antigua central eléctrica de mediados del siglo XX, y ya después se construye el actual cementerio en la salida de las Solanas.
Entonces, durante prácticamente 350, 400 años, se ha estado enterrando en este gran cementerio. Y este gran cementerio, bueno, pues sigue ahí, se ha puesto ya el suelo, se han excavado alrededor de 10 o 15 tumbas, por ver un poco el sistema de tumbas, el sistema de enterramiento de la época, y ahora la Universidad de Granada, su departamento de antropología física, pues está haciendo un estudio que nos va a dar importantes datos sobre la población entre los siglos XIV y en el siglo XVIII. Este es un poco el recorrido. Hay un elemento muy importante. De hecho, cuando entrevistamos a los responsables de la excavación en otra iglesia, en este caso Quinto, en Zaragoza, en la que aparecieron varias momias muy bien conservadas, has hablado de la antropología, sobre todo del tema de las vestimentas, y es un dato muy importante porque la arqueología se nutre de varias herramientas para poder datar en este caso, pues estos cuerpos, ¿no? Y las vestimentas sirven también para datar, incluso casi clavar el periodo al que pertenecían por las modas, porque existían modas también. De hecho, en Quinto, en la iglesia de Quinto, pudieron datar unas momias en un periodo en concreto, pero muy, muy, muy ajustado en el tiempo por los zapatos, porque había unos zapatos que estaban de moda en aquella época y gracias a estos zapatos se pudieron pues datar. En este caso, qué importante también es la antropología del estudio de los cuerpos para poder, por estas pistas, que puede ser la ropa, puede ser otras cosas, por ejemplo, algo que se enterrara con la persona que era propietaria del nicho o del enterramiento. Claro, claro, hay que tener en cuenta que, hombre, el objetivo de la excavación, no, cuando sabíamos que estaba el cementerio, no era excavar el cementerio, no, porque si eso nos hubiera llevado años excavarlo. Y claro, ahí había unas obras de restauración que había que llevar a cabo y terminarlas porque había un presupuesto y no podíamos desligarnos. Pero al abrir 10 o 15 catas, nos ha permitido primero sacar estructuras y datarlas antiguas. Segundo, estudiar los pocos casos de enterramientos, porque una de las cosas que mejor se han mantenido son los zapatos. Eso sí, los zapatos duran y perduran. Entonces, ahí sí. Y también, pues, las medallas de la Virgen María, medallas de tal, en fin, ahí todo ese tipo de elementos que vamos encontrando van evolucionando a lo largo de los siglos y se puede hacer un estudio antropológico de eso. E incluso los restos de ropas. Hay ropas que bueno, se perpetúan perfectamente, no sé, se han conservado y entonces desde el siglo XV al siglo XVIII se puede hacer un estudio. Si a eso le añadimos la cripta en la que encontramos prácticamente los cuerpos momificados con sus ropas completas, pues nos ayudará. Pero el hecho mismo del estudio de los huesos que va a hacer el Departamento de Antropología Física ya nos ha estudiado prácticamente los 6.000 cuerpos, los 6.000 cráneos. Y en esos 6.000 cráneos han sacado pues datos como desde tumores malignos, cánceres en los huesos, enfermedades infecciosas, enfermedades infecciosas, pues algunas muy delicadas para el momento, problemas dentarios, caries, trepanaciones en la cabeza, pues cuando hagan el estudio del resto del cuerpo, pues nos van a sacar desde estudios poblacionales, estudios de edades, datos sobre enfermedades, datos sobre digamos, si había más población de unas edades, si había población mayoritariamente de entre 40 y 50, ver hasta qué edades más o menos había una mayor pervivencia, llegaban a los 80, los 90, cuánto personal, es decir, van a salir muchísimos datos que ahora mismo son únicos, pero a nivel de España, ¿no? De la península, a nivel de España, porque ahí sí, hay otros grandes osarios, como el osario de Bamba en Valladolid, o también me parece que en Zaragoza también hay otro osario, pero a nivel europeo encontramos grandes osarios como en el Monte Saint-Michel, en Francia, en Italia hay grandes osarios en los que se han hecho muy buenos estudios poblacionales. Pues bueno, en España tener 6.000 y pico cuerpos de esa época va a ser un caso único por ahora, aparte de los estudios de las tumbas.
¿sabes? Y a eso hay que añadir lo que ahora mismo estamos haciendo en la sacristía. También se ha excavado porque se supone que eso era terreno exterior a la iglesia, porque la sacristía fue lo último que se hizo en la iglesia, hacia finales ya del siglo XVI, y creíamos que ahí pues estaba, digamos, los inicios de lo posible o los elementos que hubiera anteriores a la iglesia actual. Porque, como le digo, algo debía haber, y porque esa iglesia tan grande, tan monumental, no surge de repente. Habría una pequeña iglesia sobre la que a partir de ese momento evoluciona lo que actualmente tenemos. Entonces se han encontrado pequeños muros asociados a algunas cerámicas que por ahora no nos dan mucha, no nos indican mucho las fechas, pero que seguramente nos vayamos al siglo XIII, al siglo XIV. Para decir que los comienzos de esa iglesia son esos, siglo XIV hasta el siglo XVIII, el cementerio y lógicamente el resto hasta la actualidad, con todo lo que ha conllevado posteriormente los trabajos de catas murarias. ¿Qué significa eso? Pues que todas las iglesias, durante todas las épocas, a uno le ha gustado pintar una cosa, a otro le ha gustado pintar otra, y ha ido evolucionando. Y esto lo hemos encontrado tanto en la sacristía, en la que actual estamos trabajando, en que las pinturas habían sido tapadas con un gotelé horroroso de los años 70, y nos hemos encontrado buenos estucos, pinturas en las bóvedas, trabajos que han sido muy retocados durante los años 70, y luego si nos vamos a la capilla manierista de los Calatravos, es increíble cómo estaban las paredes de pintura, a pesar de los daños posteriores, como por ejemplo la creación de hornacinas en los muros, que se produjo después de la Guerra Civil. Durante la Guerra Civil sabemos que la iglesia pues, sufrió bastante. Lo que es el retablo principal lo quemaron. Entonces, muchos de los santos fueron quemados. Entonces, posteriormente, después de la Guerra Civil, ¿qué ocurría? Pues no había mucho dinero para hacer grandes retablos y los santos había que ponerlos, los que se habían guardado, y se hacían hornacinas en las paredes. Entonces, al hacer hornacinas en las paredes, ¿qué pasa? Ni miraban si había pinturas antiguas, ni miraban lo que había. Y entonces eso evidentemente ahora no lo hemos encontrado. Pinturas que han sido picadas, pinturas que se han recibido muchos daños para meter a estos santos. Todo eso lo hemos sacado ahora. Y unas pinturas del siglo XVII, del siglo XVIII, preciosas, lo poco que nos ha quedado bastante bien y que se han consolidado y que cuando se abra la capilla del Cristo de la Piedad, probablemente este verano, no lo van a conocer como dicen ni la madre que lo parió, hablando claramente, porque no se parece nada a lo que había antes. La sacristía, y me van a perdonar los oyentes porque, claro, evidentemente no todos los oyentes conocen Valdepeña, pero la sacristía da a la calle Real, ¿puede ser? Claro, la sacristía da a la calle Real, se construye entre el hueco que hay entre la nave principal, el ábside, está junto al ábside principal, lógicamente, donde está el retablo, y la nave de San Lorenzo. Hay que tener en cuenta que el proyecto inicial era de una nave sola, la nave mayor. Pero posteriormente hay proyectos en los que quieren hacer la típica nave de cruz latina. Nave principal y dos naves laterales, a derecha y a izquierda. Les llegó el presupuesto para hacer la nave de la derecha, la nave de San Lorenzo. Y había previsión de hacer la nave de la izquierda, donde está la actual Plaza España, la plaza principal, frente al ayuntamiento. Pero ahí se ve que le faltó ya dinero y ya no pudieron seguir. Entonces se quedó una nave de cruz latina, pero sin, digamos, la parte izquierda. Solamente tiene en la zona norte la nave derecha. Y en la esquina es donde tenemos la sacristía, que se hizo también un poco a la par que la nave San Lorenzo, pero es lo último que prácticamente se construyó, junto con la nave, con la capilla manierista de los Calatravos, ¿sabes? Entonces, ahora mismo ya lo que es obra constructiva es lo último que ya nos queda. Ya hemos hecho las catas, han salido incluso, hemos localizado una pequeña pila, no bautismal, sino benditera. Es decir, una benditera es pues todas estas benditeras que encontramos en algunas iglesias. En unas hay una pila en la que metemos el agua, la mano para coger agua bendita y santiguarnos, y en otras lo que hay es pues lo mismo, una especie de, digamos, estructura semicircular
hueca en la que echaban una poca agua y estaba empotrada en la pared. Eso era para los curas, porque los curas, claro, entraban por la sacristía, no entraban por la puerta principal. Y cuando entraban por la sacristía y iban a hacer la misa, a la que iban a entrar a la misa, pues se santiguaban antes metiendo la mano en la benditera. Esa benditera, en los años 70, la tiraron y estaba en los escombros de ahora lo que hemos encontrado. Bueno, pues se ha limpiado, se ha recogido perfectamente y se va a poner otra vez. Igual que hemos localizado también en la excavación de lo que es la sacristía, en uno de los esquineros, pues unos bajantes de cerámica que recogían las aguas pluviales del tejado y las llevaban al exterior, a la calle. Pensamos que como la calle real al final se estrecha, justo, tú lo conoces, se estrecha mucho, pues quizás para evitar que las aguas, cuando caía agua, cayeran a la calle y mojaban a todo el personal, pues bueno, pues pusieron unos bajantes de cerámicas muy bien trabajados, que vistos así son como las balas, unas balas que le recortamos la punta, digamos, balas grandes, pues estas recogían las aguas de arriba y las metían por debajo de la iglesia a la calle real. Y también eso pues lo vamos a utilizar como muestra también de una etapa probablemente del siglo XIX. Así, en fin, ha dado bastantes sorpresas la propia sacristía, tanto en el suelo, hemos localizado muros anteriores a la propia construcción de la iglesia, como en los restos arqueológicos que se han localizado y las pinturas, que en ello están ahora trabajando ya. Seguro que habrá muchos oyentes que se estarán preguntando, yo quiero visitar esa iglesia, por favor, quiero ver esos restos. ¿Es posible? Bueno, la idea es que a finales, yo creo que para después del verano prácticamente la obra va a estar prácticamente acabada. Entonces, por ahora no se ha establecido a ver si va a haber alguna fórmula para visitar las cristas, por ejemplo, porque al fin y al cabo en la crista no puede pasar mucha gente, pueden pasar 5 o 6 personas, salen, entran, así. No sería extraño de que luego ya el párroco de la iglesia, en fin, los que dirigen la iglesia, pues quieran establecer algún día de visita o algún sistema, pues para ver las pinturas no va a haber problemas para ver las pinturas de la capilla manierista con una buena iluminación que va a tener, incluso como la que actualmente tiene la nave mayor, que se ha cambiado toda la iluminación y es una gozada verlo ahora, porque antes entrabas a la iglesia y no te dabas cuenta de realmente la estructura de bóvedas que tiene la iglesia. Ahora, con esa iluminación, es que lo disfrutas, lo gozas perfectamente. Entonces, la capilla manierista va a tener también una buena iluminación. La sacristía, pues no lo sé qué pasará con la sacristía, porque al fin y al cabo la sacristía es la zona privada, digamos, dentro de lo que es el inmueble de la iglesia, donde los párrocos pues tienen sus despachos y tienen su área de trabajo. Pero sí merecería la pena que a lo mejor pusieran un día, unas horas, para visitar esas zonas que siempre están cerradas y verlas, ver tanto la crista del coro como ver la crista de San Lorenzo. La crista de San Lorenzo, cuando la abrimos, los 21 nichos que habían desaparecido, los habían destruido totalmente, entonces no existían ninguno. Lo que hemos hecho es que en esa crista hemos guardado parte de los 6.000 cráneos localizados en el osario de la bóveda de la capilla manierista. Yo creo que sí habrá. Normalmente la iglesia está abierta y se puede visitar. El problema está en que acabo de entrar y a lo mejor no está la iluminación puesta ahora. Y la iluminación la ponen cuando va a haber algún acto religioso, va a haber, supongo que ya cuando acaben las obras habrá o establecerán, digamos, un itinerario para visitarlo y unos días y unas horas específicos porque merece la pena verlo porque ha cambiado totalmente. Y ya para finalizar, me has comentado que se decidió dejar de enterrar estos cuerpos en la iglesia por motivos de higiene y se trasladó a un nuevo lugar que no es el actual, el cementerio actual, No. sino en el Cristo. Se ha excavado allí también el Cristo para poder, por lo menos, Bien, como he comentado antes, la Real Cédula de Carlos III es a nivel general de toda la península y en Valdepeñas además
se construyó el primer cementerio ya exterior a las afueras. Y se cambió no por una cuestión de ir contra la iglesia ni nada específico, sino por cuestión simplemente para evitar, precisamente hablando de epidemias y pandemias, evitar esas cosas, porque eran un punto de enfermedades las iglesias, olían fatal. Es decir, los escritos hablan de que la gente iba allí y cuando vemos en Santiago de Compostela el Botafumeiro echar la verdad que el uso de eso era para evitar los olores, no era porque el gustazo de echar humo y tal cual, no, era para evitar los olores. Entonces se prohíbe por cuestiones sanitarias. Entonces el ayuntamiento compró unos terrenos al lado de la ermita del Cristo. La ermita del Cristo entonces estaba cerca de la Veguilla, cerca de la actual Veguilla, que es digamos, un afluente del Jabalón, y allí construyen un cementerio pequeño, pero ya suficiente para meter allí a la población. Dentro de la propia ermita, yo también lo excavé, porque estuvimos restaurando toda la ermita y encontramos también muchos enterramientos. Pero fuera se construyeron el primer cementerio de la provincia de Ciudad Real, precisamente en Valdepeñas, y ya se fueron a ir enterrando todo, digamos, la población que iba muriendo a partir de 1790 aproximadamente y dura hasta 1880 aproximadamente. En 1880 se limpia el cementerio, se sacan todos los cuerpos y se llevan a lo que es hoy pues, una escombrera que hay al otro lado de Valdepeñas, en la zona sur, viniendo de Andalucía, que la han arreglado, que se sube arriba y hay unas tenajas. Sí, sí, ahí están enterrados los... Ahí están enterrados. Ya sé cuál dices, ya. Hay otro cementerio que sí, es el que siguió al del Cristo. Cuando hicimos la restauración de la iglesia del Cristo, yo también excavé el patio, los patios exteriores alrededor. Y lo que es la actual iglesia del Cristo nueva está sobre el antiguo cementerio que ahí había. El problema es cuando se hizo ese cementerio ya se habían sacado los cuerpos. Pero a pesar de eso, la limpieza no fue muy minuciosa. Y cuando se excavaron también los patios, y parte de lo que es hoy servicios sociales que están al lado del ayuntamiento, también eran parte del ayuntamiento. Pues aparecieron tumbas y aparecieron cuerpos enteros. Y aparecieron, y lo más gracioso, algunas tumbas aparecieron y no tenían la cabeza. Se habían llevado la cabeza, pero no habían dejado el resto del cuerpo. Es decir, aparecieron también pequeñas fosas de neonatos, en fin, todo eso lo dejaron. Aparecieron restos de las placas y en ellas aparecían los apellidos valdepeñeros, como Lerma, como Castellanos, que son los propios de aquí de la ciudad, que están allí, pues sus antecedentes, sus, digamos, abuelos, tatarabuelos. De ahí se los llevan a lo que he comentado, la zona de la escombrera que hay al sur de Valdepeñas y al barrio de San Pedro. Allí en el barrio San Pedro, también en el exterior de Valdepeñas actual, también había otro cementerio. Y ya a partir de ahí, aparte que se construye otro cementerio civil también, porque claro, había gente que no era cristiana, que no tal, y se construyó. Entonces se construyeron varios cementerios en esa zona sur de Valdepeñas. Y ya en 1906 ya se construye el actual cementerio de Valdepeñas, que hay en la actualidad. Y de todas esas zonas se sacan los cuerpos. Digo que se saca o se intentó sacar porque seguramente que más de la mitad están allí todavía, porque se habían convertido también en unos cementerios ya muy insalubres. Las lluvias le afectaban mucho, eran auténticos barrizales cuando llovía. Entonces, aunque se cerraron, estaban cerrados, tenían su entrada, tenían incluso una pequeña ermita, como era la ermita de San Pedro, que luego posteriormente ha quedado como barrio de San Pedro. Era un poco desastre esos cementerios, hasta que ya se hace el actual, con todo lo que lleva y el funcionamiento que tiene en la actualidad y las ampliaciones que hay. Este es un poco el recorrido de los cementerios de Valdepeñas, empezando por la iglesia parroquial y terminando en el actual. Pues hablando del cementerio actual, dentro de poco volveremos a conectar con Valdepeñas porque hablaremos de un lugar cerca, relativamente cerca de este cementerio, ahí en el Peral, para hablar de unos descubrimientos romanos, ¿verdad? Eso ya lo dejaremos para otra ocasión.
Muchísimas gracias, Julián. Para que luego no se diga que la arqueología no es apasionante, has hecho un recorrido histórico arqueológico de los antepasados de los actuales valdepeñeros, pero no solamente los antepasados actuales valdepeñeros, porque este ejemplo de la iglesia de la Asunción de Valdepeñas se puede extrapolar a otros tantos y tantos fuera del ámbito comarcal de Valdepeñas. Podemos encontrar casos en muchísimos lugares. Yo recuerdo cuando era pequeño que iba para el colegio y estaban arreglando una plaza frente a la iglesia de Gavà, y aparecieron muchos esqueletos. Y es que la antigua iglesia, la anterior a la actual, alrededor de esta iglesia se encontraba el cementerio, ¿no? Y es una imagen que tengo de pequeño, ¿no? De ver cómo... Pero en aquella época, estoy hablando de 1975 más o menos, en aquella época pues no se tenía mucho cuidado y no se sabe dónde fueron a parar esos esqueletos. Esas personas que estuvieron viviendo en Gavà, en este caso, ¿no? Claro. En aquella época, y fallecieron, y bueno, no se respetaron mucho su sueño eterno. Y en este caso en Valdepeñas también ha sucedido, también, por lo que nos has contado, ha sucedido que en algunos casos tampoco se respetó mucho. Sí, bueno, lo que hicieron en los años 70... Yo lo conocía a la persona que llevaba las obras y lo hizo con toda la buena intención del mundo. Sí, no, bueno. No tenía intención de hacer daño, evidentemente. Restauraron la puerta sur, la puerta principal, hicieron restauraciones de varias zonas, pues estaban muy delicadas, pero no se tenía, digamos, ese esmero que hoy ponemos también por desconocimiento. El cuidado que ponemos, porque al fin y al cabo estamos restaurando el patrimonio que es de todos. Claro, Estamos utilizando inversiones y dinero público. Entonces vamos a utilizarlo bien y vamos a respetar lo que tenemos. Exacto. Y más en un cementerio. Un cementerio que vale, que la persona de hace 500 años, pues bueno, pues hay que tener su respeto. Sí. Como cuando excavas una excavación de hace 2000 años, es una persona lo que había ahí. Pues cuando lo tienes a cerca de 200 años y tienes los descendientes paseando por Valdepeñas. Yo muchas veces cuando llega, como he comentado anteriormente, las fiestas del vino, y como tú has dicho, alrededor de la iglesia estaba el cementerio también. O sea, no solamente era el cementerio interior. Digamos, la zona santa de la iglesia es un círculo que va alrededor de la iglesia. Y entonces en la zona sur, la puerta sur, la actual plaza de Valdepeñas, donde llega la fiesta de septiembre y bailando y bailando, y qué alegría y todo eso, yo a veces de broma les digo, estáis bailando encima de vuestros abuelos y vuestros tatarabuelos. Bueno, estarán contentos también, ¿eh? No, mientras se pueda bailar y no estar como estamos así ahora. Exacto, mejor. ¿Sabes? Y así todos mejor y más contentos. Muchísimas gracias, Julián, y nos vemos en otra ocasión. Un saludo. Venga.